buenas tardes, amada iglesia. Qué bendición entrar nuevamente a sus hogares. Mi esposa Lupita y este servidor les enviamos un fuerte abrazo, les enviamos un fuerte apretón de manos. Recordemos que esta semana hay mucho movimiento hacia diferentes regiones del país y necesitamos siempre guardar la distancia, usar la mascarilla y siempre tener todas las condiciones de higiene que necesitamos. No podemos confiarnos, no podemos pensar que este tema de la pandemia ha ido bajando, gracias a Dios así ha sido, pero siempre tenemos que estar a la expectativa, amada iglesia. Recordemos que si nosotros nos cuidamos, vamos a cuidar a los que amamos, así es que es una bendición saludarles nuevamente. Este culto de oración particularmente fue pregrabado, no estamos en vivo, precisamente porque algunas personas pues esta semana la aprovechan de vacaciones y tendrán el tiempo para, ya sea hoy, mañana u otro día, poder enlazarse con nosotros en el canal de YouTube Iglesia Ciudad de Victoria y escucharnos en este tiempo de enseñanza y oración, como todos los miércoles a las 6 de la tarde lo hacemos. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos, ya sea que usted esté en este momento viéndonos hoy miércoles o que lo haga posteriormente. Muy bien, amados hermanos, entremos en materia. Las semanas anteriores, las 2 semanas anteriores, hemos venido hablando sobre un tema de las 3 razones por las cuales necesitamos estar dispuestos a escuchar a Dios. Y hemos hablado en la primera semana, hablamos un poquito de Cristo funcione en nosotros como nuestro Rey y Señor. Y para eso hablamos un poquito sobre la comunicación que tiene que haber en el reino de Dios. Y el reino de Dios está conformado por un rey, que en este caso Dios por supuesto, y un reino que somos nosotros sus hijos. Entonces la comunicación para que Cristo funcione en nosotros como nuestro Señor y como nuestro Rey es sumamente importante. Tener esa comunicación, tener esa intimidad, esa relación con nuestro Padre Celestial, y eso es sumamente importante que siempre todos los días apartemos unos minutos, un espacio, una parte del día pequeña para poder estar conversando con nuestro Padre Celestial. Y donde hay una buena comunicación, donde hay una buena comunión con Dios, definitivamente vamos a tener una buena relación. Y no vamos a correr el peligro de enfriarnos. Esto es sumamente importante. Así es que de esta manera los problemas que todos tenemos, porque todos tenemos problemas, cuando estamos en esta relación íntima con el Señor, esos problemas son problemitas, porque los ponemos todos en las manos de Dios. Y no nos desgastamos, no nos cansamos buscando soluciones, buscando la manera de arreglar tal situación, etcétera, sino que ponemos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. Eso es muy importante. También para la segunda semana, el miércoles de la semana pasada, hablamos para que Dios pueda funcionar como Padre en nuestra vida. Y este tema también muy hermoso, y tomamos como base la oración que Jesús nos enseñó. Usted posiblemente la conozca como el Padre Nuestro, porque así pues desde chiquillos nos las han enseñado de esa manera, pero lo cierto del caso es que la oración que Dios dio a través de su Hijo para que nosotros nos comuniquemos con Él. Claro, usted puede conversar con Dios de muchas maneras. Usted puede hablar con Dios, porque esa es la oración. La oración es hablar con Dios. Usted puede irse a su lugar apartado, como dice la palabra del Señor, cerrar la puerta y una vez ahí dentro de su habitación usted conversar con Dios. Y eso es maravilloso. Pero el Señor Jesucristo nos dejó específicamente una oración hermosa y Él nos la enseñó. Está ahí en el Evangelio de Mateo, donde usted puede verla, puede leerla, ¿verdad? Y esta oración nos ayuda a entender, amada iglesia, la relación que Dios quiere con nosotros como Padre. Por eso es que al principio dice, Padre nuestro que estás en los cielos.
Es esa relación que siempre Dios como Padre Celestial está añorando, está anhelando, que nosotros como sus hijos nos acerquemos a Él. Usted puede ver a Dios como el Todopoderoso, el Todo Soberano, etc. Y eso es formidable porque Él es eso precisamente. Él tiene el poder de la creación, Él tiene el poder de la vida, Él tiene el poder absoluto sobre todo. Pero también tenemos que verlo como nuestro Padre. El Padre que nos aconseja, el Padre que nos abraza, el Padre que nos cuida, que nos protege, el Padre que nos guía a través de su Espíritu Santo en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, ¿verdad? El mundo está sufriendo las consecuencias de la desobediencia, está sufriendo las consecuencias del pecado, y lo más terrible de todo esto, amados hermanos, es que no lo saben. Es que creen que todo está bien, que todo es normal. Y ya el Señor nos lo ha dicho a través de su palabra, que a lo bueno le diremos malo y a lo malo le diremos bueno. Y definitivamente nosotros que estamos de este lado, siempre perseverando en hacer lo bueno, siempre perseverando en obedecer a Dios, doblemos rodillas por aquellos que todavía no están de este lado y traerlos al reino de los cielos. Que de alguna manera el Señor nos use, que de alguna manera el Señor ponga delante de nosotros a aquellas personas que necesitan conocerlo. Y esto es, amados hermanos, algo que es muy importante. Así es que nosotros como creyentes, aleluya, somos llamados hijos de Dios. Y esto lo dice en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 26, que dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cristo, el primogénito de los primogénitos, vino al mundo, el Hijo de Dios, para enseñarnos el camino al Padre, que solamente es a través de Él, a través de su persona. Cristo abrió el camino para que usted y yo podamos llegar confiados a la presencia de nuestro Padre Celestial. Esto es maravilloso, que nosotros tengamos esta luz de esperanza en nuestra vida. Así es que, amados hermanos, Dios no quiere que nosotros lo veamos como ese Dios inalcanzable, que no escucha o que no nos conoce, ¿verdad? Sino que Dios quiere que lo veamos como nuestro Padre Celestial. Y usted puede leerlo en el capítulo 6 de Mateo, a partir del versículo 9 hasta el 23, donde el Señor Jesús nos enseña esta hermosa oración. Y es importante que siempre la tengamos presente, y ojalá usted se la pueda aprender de memoria, pero para decirla completa, para que usted se meta en esa intimidad con el Señor, ¿verdad? Para que podamos sustentar esa relación padre, hijos y padre, porque la relación con papá, con nuestro Padre Celestial, es en doble vía, es un diálogo, no es un monólogo, ¿verdad? Yo le hablo al Padre, el Padre me escucha, pero también necesitamos escuchar al Padre cuando Él nos habla, y eso fortalece una buena relación. Muy bien, en esta tercera oportunidad, amados hermanos, vamos a hablar sobre este tema que hemos venido tratando, de las 3 razones por las cuales necesitamos estar dispuestos a escuchar a Dios. Y la tercera parte, precisamente, vamos a hablar sobre para que Dios sea nuestra vida, sea lo que nos dé vida a nosotros, sea lo que nos sustente, lo que nos sostenga, lo que nos fortalezca. De Él mana la vida. Así es que Él viene a nosotros, a nuestro corazón. Por eso que la palabra del Señor dice: sobre toda cosa, cuida tu corazón, porque de Él mana la vida. Y es la vida que nos da el Padre Celestial precisamente. Así es que necesitamos que demos espacio para que Jesús venga a nosotros, a nuestra vida, y nos dé, valga la redundancia, esa vida, ese sustento, ese sostenimiento, y poder vivir sostenidos de la mano de Él. Aleluya. Esto es maravilloso. Juan 15, para que usted anote, Juan 15, versículo 5, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice el Señor: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y separados de mí no pueden hacer ustedes nada. Esto está muy claro, amados hermanos. Jesús es esa vid, es ese árbol.
Es esa fuente de vida, de donde usted y yo tenemos que asirnos, debemos agarrarnos fuertemente, tomarnos fuertemente de la mano de Jesús para poder ser bendecidos, para dar mucho fruto. Porque si no tenemos una fuente que sacie nuestra sed, entonces nosotros nos vamos a deshidratar. Eso es cierto, ¿verdad? Y Jesús es la fuente de agua viva que nosotros necesitamos para saciar nuestra sed espiritual, para dar mucho fruto y darlo en abundancia. Y Jesús aquí al final de este versículo dice que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Esto es una verdad poderosa, una verdad maravillosa. Por eso, amada iglesia, es que a veces nos cansamos, a veces nos agotamos, estamos agobiados, no sabemos qué hacer, nuestra mente se nubla, vivimos solamente de emociones, vivimos nada más de apariencias, vivimos nada más buscando la aceptación y el reconocimiento humano. Pero no logramos entender que si nosotros estamos tomados de Jesús, nada de eso nos va a agotar. No necesitamos otra cosa, no necesitamos ninguna otra fuente que no sea Jesucristo. Muchas personas tienen, yo quiero decirlo de esa manera, una mala costumbre, porque eso es definitivo. De estar buscando la opinión de personas y otras personas y otras personas. Y si esta persona no me dice lo que yo quiero escuchar, y si esta persona no me dice lo que yo necesito escuchar, entonces voy a buscar al otro. Voy a ir donde el vecino. Y si el pastor no me dice lo que yo quiero, entonces voy a ir a otra iglesia a buscar otro pastor. Cuando verdaderamente, amados hermanos y amadas hermanas, tenemos que ser sabios y prudentes, por supuesto, y entender que solo en Jesucristo encontramos respuesta. Solamente en el Espíritu Santo de Dios encontramos la fuente de vida que nos sostiene. Por eso es que Jesús usa esta analogía que nos compara con ese árbol, nos compara con la vid. ¿Sabe que la vid es un árbol, es un arbusto grande que está bien arraigada su raíz en la tierra, ¿verdad? Y los pámpanos son esos ramos de la fruta, de la uva, que nacen y crecen tremendamente bien sabrosos, apetitosos a la vista. Aleluya. Y el Señor usa esa analogía para decirnos, si ustedes no crecen tomados de mí, agarrados de mí, ustedes no van a ser un racimo de uvas perfecto, grande, frondoso y que va a traer mucho buen fruto. Así es que necesitamos tener eso claro, ¿verdad? Así como las plantas necesitan de la luz, necesitan del agua para crecer, para florecer, para dar fruto, etc. Así nosotros, de igual manera, hermanos, necesitamos que Cristo sea nuestra vida, nos sostenga. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a hablar un poquito al respecto sobre este tema de que esa fuente de vida que es Jesús la necesitamos para vivir definitivamente. Pero hablemos de qué es exactamente ese alimento que necesitamos de parte de Dios para desarrollarnos. Y vamos a ir a Mateo, acompáñenme por favor al capítulo 4, de los versículos 1 al 4. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Esto fue después del bautismo en agua de Jesucristo y el bautismo con el Espíritu Santo. Después de ayunar 40 días, Jesús en el desierto, y 40 noches, dice la palabra del Señor que tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador, el diablo, y le propuso lo siguiente. Si eres el Hijo de Dios, ordena, dice la palabra del Señor, a estas piedras que se conviertan en pan. Por supuesto que Jesús lo podía hacer. Si Él es Dios, por supuesto que sí. Pero vamos a ver ahora esta razón. Pero Jesús le respondió. Miren qué interesante y qué poderosa esta respuesta de Jesús. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reitero esta última frase. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Cuando Él pronunció esta poderosa palabra.
Jesús estaba hablando en dos sentidos. Una es el lado material, o sea, lo que este cuerpo físico, esta carne, necesita de alimento, que es el pan, ¿verdad? Necesitamos alimentarnos de proteínas, vitaminas, y para que el cuerpo tenga energía. Pero también estaba hablando de la otra parte que es muchísimo más importante, que es la parte espiritual, que no tiene que ver nada con la materia, no tiene que ver nada con lo físico, sino el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Por eso el Señor Jesús dijo en esas palabras, el Señor le dijo al enemigo, no solo de pan vive el hombre, o sea, no podemos vivir solamente del alimento físico diario, un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena merienda, una buena cena, etcétera, porque eso alimenta nuestro cuerpo. Y eso está bien, eso es correcto, porque debemos cuidar el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Pero también hace énfasis y deja muy bien marcado y le dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, o sea, de su palabra poderosa, de la Biblia, de las Escrituras, de esa palabra bendita que el Señor dio a través del Espíritu Santo, aleluya, e inspiró a una cantidad de hombres a través de los años en diferentes regiones para que usted y yo hoy podamos estar compartiendo esto, precisamente lo que estamos hablando. Entonces vemos las dos partes, el pan para el cuerpo físico y el pan para el espíritu, que es lo que sale, la palabra de Dios que sale de su boca. Y estamos haciendo referencia a eso. Entonces, cuando hablamos del alma, cuando hablamos del espíritu, estamos hablando que el alma está conformada por los pensamientos, por las emociones y por la voluntad. Aleluya. Sabemos que si estamos llenos de gozo, si tenemos esperanza, si tenemos amor, si tenemos paz, entonces podemos enfrentar cualquier situación que se nos presente porque estamos realmente fortalecidos, estamos seguros de que realmente nosotros confiamos en Jesús. Entonces, esas emociones, esos pensamientos y la voluntad mía, estoy hablando de mi voluntad, muchas veces nos pueden traicionar. ¿Por qué nos pueden traicionar? Porque a veces los pensamientos revolotean sin control en nuestra mente. Porque a veces nos dejamos llevar por las emociones, ¿verdad? Eso nubla nuestra mente. No sabemos a veces tomar decisiones porque vivimos en emociones. Y definitivamente queremos hacer nuestra voluntad, o sea, queremos hacer lo que nosotros queramos porque creemos que está bien. Y mucha gente nos puede decir que sí está bien, pero será la voluntad de Dios, como muchas veces lo he dicho. Entonces, necesitamos, contrariamente a eso, amados hermanos, llenarnos de gozo, de amor, de esperanza, de paz, de benignidad, de gozo, como dice que son los frutos del Espíritu Santo en el capítulo 5 de Gálatas, porque de esa manera nosotros vamos a poder enfrentar cualquier situación. Las situaciones no se enfrentan porque usted físicamente se alimente bien o coma los mejores manjares, no, sino que se enfrentan espiritualmente. Efesios 6 dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que cuando esta comida espiritual que sale de la boca de Dios, amados hermanos, hace falta en nosotros, nos debilitamos y nos paralizamos ante cualquier situación. Eso le pasa a cualquier persona. Inclusive a la persona que hoy por hoy puede ser el siervo más santo de lo que puede usted conocer en la tierra, esa persona se deja de alimentar de la palabra del Señor y se va enfriando, se va debilitando. Y todos, hermanos, hemos experimentado algo similar a esto en algún momento de nuestra vida. Así es que tenemos que tener mucho cuidado y no pensar que yo no necesito el alimento espiritual porque yo me la juego solo. Pienso bien, razono bien, me siento que soy una persona inteligente, coordino bien, pero cuidado con esto, cuidado porque definitivamente el enemigo puede llegar y tentarnos. Y aquí el versículo anterior, quiero rescatar algo importantísimo. ¿Cuándo fue que el enemigo se le presentó a Jesús? Dice la palabra del Señor que habían pasado 40 días y 40 noches, y que en ese momento Jesús tuvo hambre. Entonces el enemigo dijo, aquí lo tengo,
Aquí yo voy a hacer que se incline delante de mí porque está débil, porque siento que él tiene hambre, porque está débil, él está agotado de tanto ayuno. Entonces esta es mi oportunidad. Yo pienso que eso fue lo que él concluyó. Pero Dios en su infinita sabiduría lo atacó de frente con la palabra de Dios, con el alimento espiritual. Así es que tenga cuidado, si usted se considera una persona sabia en su propia opinión, no venga el enemigo a tratar de tentarlo cuando usted tenga hambre espiritual. Cuidado con eso. Entonces aquí podemos lanzar una pregunta en este momento. ¿Será que Jesús nos está alimentando, amados hermanos, en este momento preciso que usted me escucha? Porque usted me escucha y se está alimentando con la palabra de Dios, pero créame que yo también me alimento. Porque cuando uno prepara las enseñanzas, uno investiga más allá para tener un contexto más general de lo que va a compartir con los demás, y ahí yo me alimento. Créame que yo me alimento bastante. Entonces definitivamente cuando usted escucha o cuando usted prepara alguna enseñanza, usted lee la Biblia, usted se está alimentando espiritualmente. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amados hermanos, por todo lo dicho anteriormente podemos concluir la siguiente frase. Cuando las palabras de Jesús penetran en nuestra alma, nos van a dar vida. ¿Verdad que sí? Pero no solamente eso, nos van a dar vida abundante, vida en abundancia. Vamos a tener bendiciones sobreabundantemente porque es la palabra de Dios que sale de su boca la que nos está alimentando espiritualmente, nos está fortaleciendo, nos está afirmando, nos está confirmando de que somos hijos de Dios y que somos fortalecidos por ese poder maravilloso de su palabra. Y eso es maravilloso. Veamos lo que dice Hebreos 4, capítulo 12. Y aquí lo dice claramente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está viva. Cuando usted la lee y cuando el Señor le habla a usted a través de cada versículo, lo está confrontando. La palabra del Señor nos está confrontando con las verdades de Dios contra mi condición pecadora. Eso es algo interesantísimo, hermanos. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra del Señor que está viva, yo estoy siendo confrontado en mi pecado, en mi humanidad. Estoy siendo confrontado con el poder espiritual de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. He ahí la importancia de que nosotros los pastores siempre insistimos, lea la palabra del Señor, estudie la palabra del Señor, tome un versículo y desármelo literalmente, escudriñelo literalmente, para que usted pueda recibir ese poder, usted pueda recibir ese alimento en su alma, en su espíritu, y que todo su ser completo, porque cuando usted se alimenta espiritualmente, también físicamente usted está recibiendo bendición. Usted pueda adorar al Dios de los cielos. Aleluya. Así es que la palabra de Jesús hoy todavía, amados hermanos, está hablando. Fue escrita hace muchos años, pero la palabra de Dios nunca cambia, porque Hebreos en la palabra del Señor dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Bendito sea Jesús. Esto es maravilloso. Y veamos algunos detallitos para entender cómo es posible que las palabras de Jesús nos den vida, ¿verdad? Porque cuando leemos, vemos letras, vemos palabras escritas. Esa palabra escrita no tiene vida como tal, escrita en un libro. Yo quiero darme a explicar bien este punto. La palabra escrita en el libro, en esas hojas con tinta, etcétera, en imprenta, todo eso, eso no tiene vida. Eso es un libro como cualquier otro libro que usted tenga en su biblioteca. Un libro común y corriente. La Biblia puede convertirse para usted y para mí en un libro común y corriente
con 66 capítulos o libros a su vez, que me hablan a mí de historias, de personajes valientes, de milagros, de un montón de cosas. Pero cuando la leemos a profundidad y dejamos que el Espíritu Santo nos hable a través de cada palabra impresa, ahí es donde cobra vida. Se hace rema en nosotros. Nos habla directamente el Espíritu de Dios. Y veamos algunos versículos, por ejemplo, cómo fue que Dios creó al mundo con su palabra. Veámoslo aquí en el Salmos capítulo 33, versículo 9. Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así de fácil, pero así de poderosa es la palabra del Señor. El Señor abre su boca, pronuncia una sola palabra y eso tiene poder maravilloso. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Moisés? Yo soy. Y eso tiene una gran verdad implícita de lo que es el Señor. Estas palabras de Jesús, estas palabras del Señor, por supuesto, amados hermanos, son palabras muy diferentes a las que usted y yo utilizamos. Porque nosotros utilizamos palabras que nos ayudan a expresar nuestros sentimientos. Usted en sus palabras expresa ideas, expresa lo que usted desea, expresa cómo se siente, conversa, entabla un diálogo, se comunica con alguien, usamos el vocabulario para eso, pero es que las palabras de Jesús llevan a cabo esos pensamientos y los deseos de Dios, porque están vivas. Dios desea en su corazón, pronuncia esa palabra poderosa y las cosas se hacen, las cosas se realizan, las cosas se crean, los milagros suceden. Amén. Esa palabra poderosa que le dijo Jesús a Lázaro allá en el sepulcro, Lázaro, ven. Solo eso bastó para que Lázaro resucitara. Es el poder de Dios. Esto es maravilloso. Cómo Dios a través de su palabra es vida para nosotros, nos da vida. Dice Juan 6:63, dice, el Espíritu da vida. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, dice Jesús. Eso me dice que por esta razón las palabras de Jesús logran lo que Él quiere que se haga. Y veámoslo en Isaías 55, versículo 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, como leíamos en el versículo principal. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Cuando el Señor te da una palabra y llega a tu espíritu, a tu mente, a tu corazón, esa palabra que fue enviada desde la boca del Señor va a hacer algo en tu vida y va a regresar a Jesús llena, no va a volver vacía. No va a volver sin haber realizado la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, sino que se logra el propósito por la cual el Señor la envió. Leo textualmente el versículo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. El poder de la palabra de Dios. Y si sus palabras, amados hermanos, entran en nosotros, entonces quiere decir que mientras las hablamos, no mi palabra, no mi parecer, no mis conceptos, no mis, ¿cómo lo digo? Mis definiciones o lo que yo pienso, no. Sino las palabras que Dios ha puesto en mi corazón. Por eso es que cuando usted lee la Biblia, la palabra del Señor está escrita en nuestros corazones. Si las palabras del Señor en nosotros, están en nosotros, viven en nosotros, nos da vida a nosotros. Entonces, cuando usted pronuncia esas palabras, esas mismas palabras de Jesús, esas mismas palabras, amados hermanos, también le van a dar vida a otras personas. Y entonces se va a cumplir el propósito del versículo que leímos ahora en Isaías 55, que esa palabra no va a regresar vacía, sino que va a cumplir el propósito por la cual fue enviada.
Sí, usted está pronunciando esa palabra, pero no son sus palabras, son las palabras del Maestro, son las palabras de Jesús que sembró en su corazón. Por eso, aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Por eso es que es imprescindible, importante, que usted y yo usemos responsablemente la palabra del Señor y no juguemos con ella. No soltemos palabra de bendición solamente por quedar bien con alguien. No usemos la palabra de Dios como una muletilla, como algo que estamos acostumbrados a usar. Y eso, amados hermanos, se escucha mucho en la iglesia del Señor. Hay mucha muletilla, hay muchas cosas que se dicen normalmente como algo lindo, jocoso, qué lindo suena y todo, pero en realidad no estamos usando la palabra del Señor responsablemente. Y yo llamo la atención en esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder para sanar, para resucitar, para libertar, para sanar al oprimido, para sacar a aquellos de la cárcel espiritual. Y por supuesto que usted y yo tenemos que usarla responsablemente, sin jugar con ella. Porque estaríamos pisoteando el Evangelio. Como le digo Pablo a Timoteo, ten cuidado de no vituperar, de no pisotear, de no deshonrar el Evangelio de Cristo conforme lo estés usando. Hay que tener cuidado con esto, porque es importante que nosotros entendamos la responsabilidad que Jesús está poniendo en nosotros. Quiero decirlo de otra manera. Debemos entender la responsabilidad que nosotros asumimos cuando leemos la palabra del Señor. Cuando usted lee la palabra del Señor, usted está asumiendo una responsabilidad sumamente importante. Usted está aprendiendo, escuche bien esto por favor, usted está aprendiendo a hacer uso del poder de la palabra de Dios. Por eso es que la palabra, si usted no la lee correctamente, si usted no le pide al Espíritu Santo que le ayude a discernir el mensaje que está ahí guardado en la palabra del Señor, la Biblia es simplemente un libro. Biblos, de eso se deriva la palabra Biblia, biblos, que significa libro. Eso es nada más. Entonces a veces podemos pensar en personas que dicen, no, es que yo leo la Biblia y la leo, pero no entiendo nada. Claro, ¿cómo la va a entender? Si no le dice al Espíritu Santo que le dé discernimiento. ¿Cómo la va a entender si no le pide al Espíritu Santo que le dé revelación? ¿Cómo la va a entender si no ama lo que está leyendo? Está leyendo la Biblia como si fuera un cómics, como si fuera una revista de dibujos animados, como si estuviera leyendo el diario, el periódico de algún lado. Y eso no puede ser así, amados hermanos. La iglesia del Señor necesita entender la responsabilidad que tiene cuando lee la palabra de Dios y que el Señor le está dando la oportunidad de usar responsablemente, oportunamente y sabiamente el poder de su palabra. ¿Cuántas veces usted, amado hermano o mi hermana que me escucha, quizás le ha dicho a alguien, Jesús te ama? Ese Jesús te ama, lo decimos a veces como una muletilla. Y quiere que le diga algo. Yo no necesito ser un profeta de Dios para decirle a usted que Dios le ama. Es que eso es una verdad que está en la palabra del Señor. Jesús nos ama a todos. Pero depende cómo usted suelte esa palabra hacia aquella persona. En el momento correcto que esa persona necesita escuchar que alguien le ama. Entonces esa palabra no va a volver vacía. Porque usted la usó responsablemente. Porque usted está usando la palabra que le dijo el Señor a usted algún día en su vida para sacarlo de las tinieblas a su luz admirable y usted sintió el amor de Jesús. Necesitamos entender esto claramente, amados hermanos. ¿Y saben por qué se los digo también? Porque la palabra de Dios es palabra creadora. El poder de Dios es una palabra creadora. Es creativa. La palabra de Dios es restauradora. La palabra de Dios anima, fortalece, libera, regenera, todo. Pone valor en nosotros, pone paz en nuestra vida. Inclusive si las circunstancias siguen siendo aparentemente fuera de control,
O sea, todo lo que nos esté pasando, no tenemos control de ella. No, la palabra no cambia por esas situaciones adversas que nosotros tenemos. No, la palabra es firme, poderosa ante cualquier circunstancia que usted pueda estar viviendo en este momento. Por eso estúdiela, escudriñela, aliméntese espiritualmente, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Miren, en Hechos capítulo 23, versículo 11, lo que el Señor le dice a Pablo, ahí dice en Hechos 23, 11, narra, dice lo siguiente: a la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Lo que estaba pasando con Pablo en este momento es que se habían dado cuenta de que el pueblo se había dado cuenta de que Pablo estaba en contra de todos los conceptos de la ley de Moisés, porque les estaba diciendo que no se circuncidaran, que aceptaran a Cristo como Señor y Salvador, que lo reconocieran como su Mesías, y lo iban literalmente a despedazar. Ese es el término que usa la Biblia. Entonces las autoridades vinieron y enviaron a los soldados y rescataron a Pablo y lo pusieron en la cárcel. Aunque lo metieron a la cárcel, lo estaban salvando de ser despedazado por toda la gente. Ahí en ese momento puede usted entender cómo se encontraba Pablo: desanimado, destrozado, herido quizás, caído quizás. Pero el Señor aquí se le aparece, dice que se le presenta a Pablo ahí donde él está y le dice, ánimo, Pablo, ánimo, Pablo. Así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, yo te voy a enviar a Roma para que sigas hablando de mí. Pero el Señor lo anima. Amados hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido como Pablo? Algunas veces apabullados, despedazados, destrozados, desanimados, tristes. Ya no hay lágrimas en los ojos porque hemos tanto sufrido que estamos secos espiritualmente. Pero el Señor te dice a través de la palabra, ánimo. Tú que me escuchas, quiero decirte algo. Anímate. Levántate. Jesús te ama. Jesús sabe el dolor que está en tu corazón. Jesús sabe la necesidad que tienes, hermano. Y mi hermano, usted que me escucha, levántate, anímate, créele a Jesús. Solo Él tiene palabras de vida. Solo Él es la fuente de vida que tú necesitas para levantarte y salir adelante. Y el Señor te dará la victoria. Humanamente no podemos, humanamente hablando, hermanos, no podemos enfrentarnos a muchas circunstancias, pero Jesús nos da la victoria a través de su bendita palabra. Por eso es que hablamos precisamente de esto. Aleluya. Hablamos precisamente de que Dios sea nuestra vida a través de su palabra, de que Dios nos reconforte, de que Dios nos establezca. Bendito sea el nombre del Señor. A través de la palabra del Señor, hermanos, que es el alimento espiritual que necesitamos, se activa el poder de Dios en nosotros, dándonos esperanza, gozo, paz, amor, comprensión, benignidad, mansedumbre. Quizás a nuestra alma que está aturdida, que está desgastada, que estamos cansados, que las circunstancias no cambian a nuestro alrededor, tengamos paz. Dios está en control de todo lo que sucede en nuestra vida. Esa es la vida que el Señor nos da a nosotros, porque Él lo dice claramente en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Repito esto, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. No así como migajas. Nosotros no estamos comiendo de las migajas que caen de la mesa del Señor, como los perrillos, no. Nosotros tenemos como hijos de Dios derecho de sentarnos a la mesa del Señor, juntos con el Señor. Porque Él ha venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia, dice Juan 10:10. Él está diciéndonos que en medio de las pruebas, todo mi ser será fortalecido a través de la vida que nos da su palabra. Nehemías lo dijo claramente en el versículo
10, segunda parte del capítulo 8, dice al final, dice, no os entristezcáis, le dice al pueblo, porque había mucho ataque del enemigo cuando estaban restaurando la ciudad que había sido destruida. Les digo, no se entristezcan. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios nos fortalece, nos anima, nos cuida, nos protege. Amén. Así es que, amados hermanos, el alma de la persona, hablando espiritualmente, que no permanece o no descansa o no se alimenta de la palabra de Jesús, simplemente se seca. Así de sencillo. Vamos a leer el Salmo 1, versículos 2 y 3. Dice, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Aprendas este versículo. Aprenda lo que dice este versículo, ahí, guardadito en esas líneas, para que cuando usted se sienta seco, desanimado, derrotado, usted pueda lanzar esta palabra de poder contra usted mismo, a favor suyo. Mírese a un espejo y dígase a sí mismo, yo soy como ese árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega mi tiempo voy a dar fruto y mis hojas jamás se van a marchitar y todo cuanto yo hago prosperará. Declárese esa palabra a usted mismo para que se fortalezca, para que se anime. No se deje, no se marchite, no se deje rendir. Levántate en el nombre de Jesucristo y alimenta tu espíritu, alimenta tu alma y todo lo demás será dado. La palabra del Señor dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero primero alimentémonos de la palabra del Señor, mi hermano. Yo le puedo asegurar, porque yo lo vivo todos los días. La palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor me fortalece, me sostiene, me anima, me hace caminar. Me toma de la mano y me lleva. Camina Jesús conmigo rumbo a la meta. No nos desanimemos. Los días son malos. Sí, los días son malos. El mundo está patas para arriba. Sí, por supuesto, perdiditico. Pero usted y yo somos luz en medio de la oscuridad, porque Cristo es la luz en nosotros. Alumbremos a mucha gente que no conoce de Jesús todavía, así como un día Jesús alumbró nuestra vida. Amén. Así es que, amados hermanos, termino diciéndoles, cuando las palabras de Dios penetran hasta lo más profundo de nuestro ser, como dice Hebreos 4:12, ¿verdad? Que es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo, que corta más que espada de dos filos, que penetra hasta los huesos, las coyunturas, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Esas palabras nos van a nutrir y nos van a revivir y nos van a dar vida y vida en abundancia. Que el Señor me los bendiga muchísimo, amados hermanos. Mi esposa Lupita y este servidor les amamos tremendamente. Queremos verles felices, gozosos, animados, viviendo un día a la vez en el nombre de Jesucristo, gozosos, plenos, en familia, juntamente con Cristo Jesús. Que el Señor me les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.